Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, acabé mi penitencia y con el vestido y el manto rasgado me arrodillé y alcé las manos al Señor mi Dios, diciendo: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reos de grandes culpas, y por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo, a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora el Señor, nuestro Dios, nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Nos granjeó el favor de los reyes de Persia. Nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Darle gracias, israelita, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzarlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis el Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En este breve texto del Evangelio, Lucas concentra una gran cantidad de mensaje con pocas palabras, y esto nos lleva a analizar muy bien lo que dice para poder captar la totalidad del mensaje. Vamos a intentarlo. Comencemos porque es la primera vez que Jesús envía a los 12. Y dice el evangelista que los convocó, los llamó. Este primer verbo hay que ponerle atención. No era que los apóstoles estaban jugando fútbol y entonces Jesús les dijo: vengan acá que se me acaba de ocurrir una cosa. No. Aquí el evangelista quiere mostrarnos que hay una distancia entre los 12 y Jesús, y que Jesús quiere salvar esa distancia llamándolos y al mismo tiempo confiándoles una tarea. Dice que les dio fuerza y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Aquí nos fijamos primero en la palabra fuerza. En el relato inmediatamente anterior, que no leímos porque estábamos leyendo Mateo ayer, en el relato inmediatamente anterior habla de que de Jesús salió una fuerza de vida cuando la mujer que tenía flujos de sangre lo tocó. Y después Jesús la declaró salvada por su fe. Tu fe te ha salvado. Entonces, esta fuerza implica la corriente de vida que procede del Espíritu Santo y que es salvadora. Esto es lo primero que Jesús les comunica a ellos, la capacidad de transmitir vida. En segundo lugar, la autoridad. La autoridad vimos antes también que se refería a la libertad con la que Jesús proponía el mensaje sin atenerse a la tradición de los letrados. Así que esta combinación de fuerza y autoridad lo que quiere decir es que Jesús les da libertad para amar. Los faculta para ser testigos del amor universal. Sabemos que en las costumbres de la época ellos no tenían libertad para amar porque solamente podían amar a su prójimo y entre los prójimos solamente a los que observaran la ley, no a los pecadores, no a los publicanos como veíamos ayer. Jesús les da libertad para amar a todos y con esto los capacita para expulsar demonios y al mismo tiempo curar enfermedades. Expulsar demonios es reducir a nada la violencia. Curar enfermedades significa liberar a la gente de sus prejuicios. Aquí, con la palabra enfermedades, se refiere a algo que no se puede expresar en español porque sería enfermedades mentales, lo que significaría eso. Pero nosotros entendemos por enfermedades mentales otra cosa. Aquí por enfermedades mentales se entiende el hecho de que las personas
no tienen libertad de pensamiento porque han sido acondicionadas para pensar en una determinada línea, y si se salen de esa son considerados impíos o herejes. Así que lo primero que Jesús hace es que al darles libertad para amar, los pone en capacidad de superar los dos grandes obstáculos para el desarrollo humano. Esos dos obstáculos son la mentira y la violencia. El desarrollo humano queda comprometido cuando las personas no tienen capacidad de poder discernir la verdad de la mentira y cuando no tienen capacidad de sobreponerse a la violencia, sobre todo por odio. Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de pre-evangelización. Todavía no les ha dicho que anuncien la buena noticia. Esto es preparación para anunciar la buena noticia. Y es algo que debiéramos tener en cuenta los evangelizadores de todos los tiempos. Luego dice que los envió a proclamar el reinado de Dios. Aquí hay otra cosa. Ya ahora sí los envía con el mensaje, el reinado de Dios. Y el reinado de Dios es el mensaje del amor universal. Fijémonos que primero los capacita a ellos para que ellos amen con ese amor universal. Les dio libertad para amar. Ahora, cuando ya están capacitados para ellos ser testigos, entonces los envía a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Y esta buena noticia tiene una finalidad. Dice, sanar a los enfermos. Aquí enfermos se usa otra palabra y sanar es un verbo distinto de curar. Ya eso sí lo sabíamos. Sanar implica integrar a los excluidos, como lo que hacía Jesús ayer en relación con Mateo. El anuncio del amor universal de Dios hace que todos los seres humanos se sientan abrazados por ese amor. No hay excluidos. Es mentira que haya seres humanos impuros o despreciables para Dios. Dios ama a todos y nadie puede sentirse por fuera de ese amor, ni a nadie le es lícito declarar que cualquier persona está por fuera de ese amor. Esta es la tarea. Primero está la capacidad. Los capacitó para vencer los obstáculos que impiden el desarrollo humano. Ahora los envía a anunciar el reinado de Dios, el amor universal de Dios, y a incluir, abrazar a todos los seres humanos en ese anuncio. Para cumplir esta misión, ellos deben tener unas características. Y Jesús comienza diciéndoles primero lo que no deben hacer. No lleven nada para el camino. Esto es muy importante. Van a ir desprovistos. Desprovistos implica entonces que ellos van confiados en que los van a recibir, los van a acoger y les van a proveer lo que ellos necesiten. O sea,
Jesús les está indicando que confíen en la humanidad a la cual se dirigen. El evangelizador debe llevar ante todo una actitud de confianza en el ser humano. No puede ir desconfiando de los demás. No lleven nada para el camino. Y lo primero es el bastón. En el Evangelio de Lucas, el bastón se refiere al uso que ellos hacían. El bastón lo usaban los peregrinos para ir por el camino como una especie de extensión de su propio cuerpo, por si les salía algún animal, defenderse con el bastón. Pero entonces el bastón aparece como un arma defensiva. Cuando Él les dice, no lleven bastón, lo que está indicando es que, ¿cómo van a ir ustedes a hablar de paz con un revólver al cinto? Si ustedes van con bastón, si van armados, no pueden ser testigos de la paz. No lleven bastón, tampoco lleven alforja. La alforja la llevaban los mendigos. Era como una mochila que se echaban a la espalda, donde iban echando lo que les iban dando para comer. Pero ellos no van en plan de mendigos. Tampoco lleven pan, pues si no llevan alforja se entiende ya que no lleven pan. ¿Por qué les dice por aparte que no lleven pan? Por una cosa: los judíos acostumbraban, cuando salían de viaje, en aquella época no había hoteles ni nada de esas cosas, entonces iban y se paraban en la plaza. Los foráneos se paraban en la plaza y era un deber sagrado la hospitalidad. Entonces cualquiera venía y les ofrecía su casa para que pernoctaran en ella. Pero los judíos, cuando viajaban e iban a territorio de gente impura, como decían ellos, o de gente profana, como llamaban a los paganos, entonces llevaban sus propios alimentos, con el fin de no recibirles los alimentos a la gente que los hospedaba, porque aquellos alimentos podían ser impuros. Y Jesús les dice, pues ya nosotros habíamos escuchado que Él había dicho, nada de lo que entre en el vientre hace impuro al hombre. Entonces, no lleven pan, no pongan esa barrera odiosa que es meramente cultural y no tiene nada que ver con la fe. Y tampoco lleven dinero, el dinero que podía hacerlos sentir seguros, porque el dinero ofrece cierta seguridad. Yo recuerdo hace años, cuando fui párroco aquí, la primera vez hace 40 años, ustedes todavía no habían nacido, que una vez le escuché a un muchacho del grupo juvenil decir una cosa que me llamó la atención. Yo, cuando no tengo plata en el bolsillo, no salgo a la calle porque no me siento persona. No lleven dinero. El dinero no es el que les da valor a ustedes. Y tampoco lleven túnica de repuesto. La túnica de repuesto la usaban las personas de cierta prestancia social. O sea, ustedes no van a ir a establecer diferencias con la gente, ni se van a sentir más el bastón, ni se van a sentir menos la alforja, ni tampoco van a querer prevalecer sobre la gente presentándose como puros
y que ellos son impuros, no lleven pan. Ni tampoco van a hacerle sentir a la gente que ustedes son potentados y que ustedes pueden y que tienen plata, y menos hacerle sentir a la gente que ustedes son más importantes y por eso usan 2 túnicas. Todos estos aspectos lo que quieren es subrayar el hecho de que ustedes van a la gente como iguales. Se van a presentar ante la gente como iguales. Y luego les indica a dónde se van a dirigir. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel lugar. En la casa, primer lugar donde van a ir. Y luego, si alguien no los recibe al salir de aquella ciudad, segundo espacio, la ciudad, sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Aquí es lo que les decía en otras oportunidades, la costumbre que ellos tenían, que cuando venían de un país pagano donde no se reconocía al verdadero Dios, entonces al entrar a su tierra sacudían la tierra pagana para tener únicamente en sus sandalias la tierra santa. Pues ahora lo que Jesús da a entender es que donde quiera que se rechace a los mensajeros de la paz, allí se desconoce al verdadero Dios. No importa que sea en territorio judío, pero donde quiera que se rechace a los mensajeros de la paz, se rechaza al verdadero Dios. Bueno, esas son las instrucciones. ¿Qué sucede? Que esta es la parte culminante del relato. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea. Observemos que Jesús los envió a las familias y a las ciudades, no a las aldeas. ¿Por qué? Porque las aldeas eran esos reductos nacionalistas fanáticos donde ellos por lo pronto no tenían nada que hacer, porque lo primero que tenían que hacer era liberarse ellos de su fanatismo religioso para después poder hacer algo por los demás. Pero ellos se fueron justamente para las aldeas, porque en ese medio fanático, religiosamente fanático, era donde ellos se sentían a gusto. Por eso era que Jesús los había llamado, porque ese fanatismo los tenía a ellos lejos de Él. Por eso Jesús les dio autoridad para expulsar demonios, porque ese fanatismo es violento y además es engañoso, está basado en una mentira. Por eso les dio autoridad sobre esas enfermedades de la mente. Y dice que fueron anunciando buenas noticias, pero no la buena noticia del reinado de Dios, sino que fueron dándole buenas noticias y además curando por todas partes. Recordemos, curar es liberar. En ese ambiente fanático, ellos le dan rienda suelta al fanatismo y están anunciando la buena noticia del Mesías guerrero. No nos dice el evangelista qué resultado tuvo eso. Simplemente nos muestra una acción distinta de la que Jesús les indicó. Lo que deja ver que a pesar de que Jesús los capacitó,
ellos todavía no lo escuchan. ¿Recuerdan lo que escuchábamos hace 2 días? Pongan atención a cómo escuchan. Bueno, ellos escuchan pero no hacen caso. Y esto nos cuestiona también a nosotros. Puede suceder, lamentablemente puede suceder, que estemos invocando el nombre de Dios, utilizando textos de la Biblia, pero no realizando la misión que el Señor nos encargó. Y esto necesitamos tomar conciencia de que es una posibilidad no de la gente mala y perversa, sino una posibilidad para cada uno de nosotros. Es posible que nosotros de alguna forma tergiversemos el mensaje del Señor y lo pongamos al servicio de nuestros prejuicios. El Señor Jesucristo nos ha invitado hoy a la mesa, nos llamó y ahora nos quiere capacitar para el ejercicio de ese amor universal y para superar todos los obstáculos que se oponen a nuestro desarrollo humano. Lo ha hecho con su palabra y ahora quiere hacerlo con el sacramento. Se nos entrega Él personalmente para darnos esa fuerza y esa libertad para amar.